Bien, vamos a hablar entonces sobre la gestión de la convivencia escolar y como primer elemento vamos a analizar el real impacto que tiene la convivencia escolar sobre las comunidades educativas. No solo desde el punto de vista del clima escolar, sino que también algo muy relevante, como lo es el impacto sobre la situación financiera de los establecimientos educacionales. Por todo es sabido, ¿cierto?, que la convivencia escolar en los establecimientos ha sido muy difícil de un tiempo a la fecha, desde la pandemia en adelante. Esto ha sido muy complejo y ha significado destinar mucho tiempo para justamente llevar a cabo una buena gestión del clima escolar. En ese contexto, han sido muchas las instancias en que los padres, madres, apoderados o los mismos estudiantes generan una serie de denuncias ante la Superintendencia de Educación, dado que para ellos son temas que no han sido resueltos como esperaban. En virtud de esas denuncias o reclamos, ¿cierto?, la Superintendencia de Educación puede llegar a la instancia de fiscalización, donde en terreno o virtualmente puede levantar y constatar posible vulneración o posibles infracciones a la normativa educacional. Y es ahí donde nosotros vemos la importancia que tiene esta gestión de la convivencia escolar. A modo de ejemplo, estadísticamente, en la Superintendencia de Educación podemos encontrar, con los datos abiertos que nos entrega, que cerca del 60% de las infracciones cursadas tienen relación con problemas de convivencia escolar. Y ellos no necesariamente abordan el fondo de la convivencia escolar, sino más bien la forma en que se ha llevado adelante. ¿Y cuál es la forma en que nosotros llevamos adelante la gestión de la convivencia escolar? Para eso tenemos dos instrumentos fundamentales. Primero, reglamento interno de convivencia escolar. Y segundo, el plan de gestión de la convivencia escolar. Estos dos instrumentos son aquellos insumos necesarios e indispensables para que el colegio pueda enfrentar de buena manera estos problemas cotidianos, estos problemas que se están volviendo cada vez más frecuentes. De esa manera entonces la superintendencia dice, bueno, usted dice cómo lo va a hacer, cumpla lo que usted mismo ha planeado o ha planificado, ¿sí? De esa manera entonces cuando nosotros observamos nuestro reglamento interno de convivencia escolar y nuestros planes de gestión de convivencia escolar, debemos ajustarnos en una primera instancia a lo que la superintendencia nos indica como los mínimos, como los pisos. Y de ahí en adelante debemos comenzar a elaborar nuestras propias estrategias, nuestras propias formas de enfrentar cada una de las situaciones. Hay un piso que nos entrega la superintendencia, que nos entrega la normativa. De ahí en más es facultad de nosotros como establecimientos educacionales, de nosotros como sostenedores, cómo llevamos adelante estos procesos. Pero es muy importante tener presente justamente que lo que nosotros digamos, lo que nosotros plasmemos en nuestro reglamento, en nuestros protocolos, son aquellos exigencias o aquellas visiones o aquellos elementos que va a revisar entonces la Superintendencia de Educación. Lo que yo mismo dije que iba a hacer, realmente lo hice. Es así entonces como la gestión de la convivencia escolar es en extremo relevante. Ahora bien, en función de esta gestión de la convivencia escolar, como ya hemos dicho, el impacto es relevante, dado que es una gestión de recursos también importante en materia de posibles sanciones. Un elemento que debemos tener en consideración es que la normativa nos obliga a que realicemos un diagnóstico de nuestro reglamento, de nuestros protocolos, una vez al año. La circular de la Superintendencia de Educación, tanto para educación parvularia como para educación básica y parvularia y media, nos entrega algunos elementos necesarios que son, uno,
Todos los años debemos revisar y actualizar, si es necesario, nuestro reglamento interno de convivencia escolar. Y 2, la obligación de todos los años capacitar a todo el personal, docentes y asistentes de la educación, en materia de convivencia escolar. En ese sentido, es importante señalar que estas capacitaciones no tienen una cantidad de horas destinadas o definidas. Podrá ser una hora, podrá ser una jornada completa, una semana. Eso va a depender de la necesidad de cada establecimiento. Ahora bien, si nosotros queremos abordar desde el punto de vista del financiamiento de estas actividades, recordemos que por ser instancias formativas, perfectamente podríamos financiarlas por subvención escolar preferencial. Sin embargo, recordemos que es exigencia normativa capacitarnos al menos una vez al año. Entonces, cuando nosotros planifiquemos una capacitación de convivencia escolar, al menos una no podrá ser financiada por subvención escolar preferencial, dado que es requisito de funcionamiento, lo que no permite ser financiado por esta subvención. Si luego nosotros agregamos una segunda, una tercera, una cuarta actividad de capacitación, esas sí podrán ser financiadas a través de la subvención escolar preferencial. Por otro lado, es importante también destacar que para una buena gestión de la convivencia escolar toma relevancia el encargado de convivencia escolar. Recordemos que la gestión de la convivencia escolar, por normativa educacional, está en manos del consejo escolar. Y es el consejo escolar quien designa a un encargado de convivencia escolar para que implemente el plan de gestión escolar que el consejo escolar aprobó. Entonces, metodológicamente, nosotros como consejo escolar, ¿cierto?, somos los responsables, elaboramos los insumos y el encargado de convivencia escolar es el que es responsable de llevarlo a cabo. Y en este sentido, relacionado con el encargado de convivencia escolar, surgen muchas dudas, como por ejemplo, ¿debe ser docente o puede ser un asistente de la educación un encargado de convivencia escolar? La respuesta es: cualquier colaborador puede ser un encargado de convivencia escolar. No hay obligación que sea un profesional de la educación o un docente, sino que puede ser también un asistente de la educación. ¿Cuál es el perfil que va a tener este encargado de convivencia escolar? Cada establecimiento, en función de sus particularidades, podrá determinar entonces cuál es el perfil y cuál es el rol del encargado de convivencia escolar. ¿De acuerdo? Yo podré tener una necesidad de que sea un psicólogo, un orientador o directamente puede ser un profesor, ¿ya? Importante señalar que la figura de inspector con la figura de encargado de convivencia escolar son figuras y roles distintos. Por un lado, el encargado de convivencia escolar tiene como requisito fundamental promover acciones de prevención, no de sanción. La convivencia escolar, la gestión de la convivencia escolar se focaliza en cómo llevamos adelante una serie de acciones que nos permitan entonces que nuestro establecimiento, nuestros estudiantes, nuestros docentes, asistentes de educación, padres, madres, apoderados, es decir, toda la comunidad educativa pueda llevar adelante una sana y buena convivencia escolar. De esa manera entonces nosotros tenemos que la convivencia escolar, que es transversal, debe ser abordada entonces por una persona que lleve o tenga las competencias para eso, que es de manera preventiva. El inspector es aquel operativo, el que está preocupado de otros aspectos relacionados con la operatividad del establecimiento, no así de la gestión de convivencia escolar. Entonces, la sugerencia es, aunque legalmente no es impedimento, la sugerencia es que debieran ser personas distintas, ¿de acuerdo? Ahora bien, en función también del encargado de convivencia escolar, surgen las dudas: ¿cuál es la cantidad de horas que debiera tener contratado un encargado de convivencia escolar? La normativa educacional no establece un mínimo,
El máximo, evidentemente, lo fija la ley porque hay un tope de 44 horas de contrato, pero no un mínimo. Entonces, ¿cuál es la cantidad prudente que debiera tener de contrato un encargado de convivencia escolar? Eso dependerá de lo que el plan de gestión de la convivencia escolar requiere. Si yo tengo un plan de gestión de la convivencia escolar, a modo de ejemplo, básico y que aborda aspectos muy simples, tal vez voy a necesitar media jornada o 10 horas de contrato y con eso voy a cubrir el plan de gestión de convivencia escolar. ¿Por qué? Porque es bastante simple y porque tal vez mi colegio no tiene un alto nivel de necesidad en cuanto a la convivencia escolar. Por el contrario, si mi plan de gestión de convivencia escolar es ambicioso y requiere mayor participación, puedo tener no solo 44 horas de un encargado de convivencia escolar, tal vez necesito uno por ciclo, uno por sede si tengo un establecimiento que tiene sede. Es decir, todo dependerá de la necesidad del colegio. En ese sentido, entonces, no estando regulado el mínimo de horas de contrato, la ley dice debe tener un encargado de convivencia escolar que estará o contará con una designación. Esa designación o esa cantidad de horas dependerá de lo que cada colegio pueda o necesite, ¿sí? También, en función de lo que hemos visto del encargado de convivencia escolar, en esta buena gestión de la convivencia, surge la pregunta respecto a cómo se puede financiar las horas de este encargado de convivencia escolar. Y en ese sentido, nosotros tenemos que indicar que un establecimiento que cuenta con SEP eventualmente podría utilizar parte de los recursos de la subvención escolar preferencial para pagar parte también del sueldo del encargado de convivencia escolar. No puede ser el 100% del encargado. ¿Por qué no? Porque el encargado de convivencia escolar es un requisito de funcionamiento, es un requisito mínimo para que el colegio tenga la autorización de funcionamiento. Entonces, no puede ser el encargado de convivencia escolar asumido por la SEP. Si eventualmente yo quiero darle media jornada como encargado de convivencia escolar y la otra media jornada para otras actividades que no son de requisito de funcionamiento, ¿podría financiarlo con SEP? La respuesta es sí, escriturando debidamente un contrato de multifunciones o duplicidad de funciones distintas, ¿cierto? Yo puedo una parte, que es encargado de convivencia escolar, financiarla con subvención general y otra parte, a modo de ejemplo, tallerista o cualquier otra actividad, la podría financiar con subvención escolar preferencial. ¿De acuerdo? Ahora bien, todo el resto del personal que sea de apoyo a la gestión de convivencia escolar perfectamente podría ser contratado bajo la subvención escolar preferencial, dado que la exigencia en esta materia es el encargado. El resto del equipo de apoyo que podría estar disponible para la gestión de la convivencia escolar no es requisito, dependerá de lo que cada colegio disponga y en ese contexto entonces sí podría ser financiado con la subvención escolar preferencial. Ahora, en este contexto, la gestión escolar se ha generado, por decirlo de alguna manera, un espacio en educación donde podemos ver que existen muchas colisiones de derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el derecho de un estudiante se puede contraponer o puede afectar el derecho de otro estudiante. El derecho a la educación de un estudiante se puede, colisionar con el derecho a un ambiente seguro de ese mismo estudiante o de un adulto que está en el establecimiento. Es por eso entonces que cuando nosotros hablamos de la convivencia escolar, es necesario que recuerden, como lo dijimos anteriormente, el responsable de la convivencia escolar es el consejo escolar, que delega, ¿cierto?, en este encargado de convivencia escolar la parte operativa del plan de gestión de convivencia escolar, pero los responsables finales es el consejo escolar.
no es el encargado de convivencia, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, nosotros debiéramos, como consejo escolar, llevar un proceso de actualización de nuestros reglamentos internos. Y en ese proceso de actualización debiéramos incorporar, ¿verdad?, este famoso concepto de resolución en caso de colisión de derechos fundamentales. ¿Cómo vamos a nosotros zanjar cuando se topen dos derechos de estudiantes? Si nada hablamos, si nada decimos, si nada establecimos en nuestros reglamentos, esto va a ser zanjado por la Superintendencia de Educación en una eventual fiscalización. Es por eso que la invitación es que cada establecimiento pueda revisar, como ya hemos analizado, revisar anualmente el reglamento de convivencia escolar, actualizando con la normativa nueva y en ese sentido incorporando, por ejemplo, el tema de la colisión de derechos fundamentales y la manera en que vamos a resolverlo. Para ello, evidentemente, es necesario contar con alguna asesoría de especialistas que le pueda dar a conocer cuáles son las metodologías existentes para que usted las pueda registrar y las pueda implementar cuando sea necesario. Dado que hemos hablado entonces de la actualización del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, con esta nueva normativa, es importante destacar que cuando yo quiero actualizar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, que es al menos una vez al año, debe ser un proceso socializado con el Consejo Escolar, por lo menos. ¿De acuerdo? La aplicación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, por regla general, es al año siguiente. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando yo firmo un contrato de prestación de servicios educacionales, indico en alguna cláusula ahí que el apoderado declara conocer los reglamentos oficiales del colegio, entre ellos Reglamento Interno de Convivencia Escolar y sus protocolos. Es decir, hay una relación contractual que me obliga como sostenedor, como establecimiento, a mantener informado al apoderado respecto a los cambios que sufren algunos instrumentos, como por ejemplo el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Por ende, yo no puedo modificar unilateralmente dicho documento por regla general en cualquier momento. Y digo por regla general porque la única posibilidad que existe de poder aplicar o poner en vigencia un reglamento de convivencia escolar en una fecha distinta al año escolar es que en el texto del reglamento de convivencia escolar, en el apartado relacionado con publicidad, actualización, difusión, yo incorpore una cláusula que diga que las modificaciones, ¿verdad?, que se involucren o que se apliquen al reglamento de convivencia escolar o sus protocolos por el mérito de la ley o por perfección práctica de algunos hechos que han acontecido en el colegio, se entenderán que comenzarán a regir una vez informado el consejo escolar o después de un mes de informado el consejo escolar o después de autorizar al consejo escolar y enviar una copia a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. En ese sentido, también les sugerimos que cuando usted actualice el reglamento de convivencia escolar, tal como lo hace la normativa en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad en materia laboral, entregue un plazo de unos 30 días para que los integrantes puedan hacer sus aportes a esta nueva actualización. También como sugerencia, incorpore la metodología de la normativa ISO en cuanto al control de los documentos, es decir, versión 1, listo, era la versión inicial. Versión 2, rige a contar de tal fecha, está autorizado, aprobado, y cuáles son las modificaciones que incorpora, de manera que usted vaya dejando evidencia en el mismo documento de cuáles han sido los cambios que se han ido aplicando en el reglamento de convivencia escolar, de manera tal que sea mucho más fácil para el análisis futuro de alguna situación que se presente o principalmente para llevar la historia de cómo ha ido evolucionando entonces nuestro reglamento interno de convivencia escolar.